Bienvenidos, bienvenidas a la primera jornada de intercambio de saberes académicos, que le hemos denominado experiencias de investigación del rugby en Argentina e Inglaterra. Para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Casajús. Yo soy el coordinador del grupo de estudios e investigaciones en rugby, que hemos denominado GEIR, que pertenece al área de estudios e investigaciones en educación física y a su vez al Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Somos 6 los integrantes de este grupo y en esta oportunidad, junto al Carnegie Applied Rugby Research, lo van a estar escuchando como el CAR, que también está anclado en la Leeds Beckett University, y quienes, por supuesto, hoy nos van a acompañar. Hemos organizado esta jornada de intercambio, que es abierta y gratuita. El grupo de estudios e investigaciones en rugby inicialmente orienta su línea de investigación hacia el análisis, debate y lectura desde perspectivas pedagógicas, técnicas, psicológicas y políticas sobre los procesos de formación de quienes se encargan de enseñar el rugby y sus saberes en el siglo XXI. El GEIR, así nos denominamos, busca articular experiencias de estudio e investigación con otros grupos de trabajo y centros de investigación en rugby, como lo van a poder escuchar en la jornada del día de hoy. Nos proponemos en esta primera jornada de intercambio con el Carnegie Applied Rugby Research exponer las líneas de trabajo actuales y más relevantes que ambos grupos están llevando a cabo. La producción del conocimiento del rugby es acompañada con la organización, y así lo pensamos, como próximas redes académicas internacionales. Dicho esto, voy a hacer la presentación inicialmente para que luego sea un poco más descontracturado, pero en primer momento va a estar hablando el doctor Ben Jones, quien es director del Carnegie Applied Rugby Research de la Universidad Leeds Beckett en Inglaterra. Es profesor en Fisiología y Rendimiento en dicha universidad, director de rendimiento también en el Leeds Rhino Rugby League Club, y en el 2015 fue galardonado juntamente con el doctor Kevin Thiel como investigador del año en la Universidad Leeds Beckett, y en el 2017 fue premiado como entrenador de fuerza de acondicionamiento en lo que ellos denominan la UKSSA, que es la Unión Británica de Entrenadores en el área de investigación y educación. Luego, después del doctor Ben Jones, nos va a hablar el doctor Kevin Thiel, quien es co-director del Carnegie Applied Rugby Research, es profesor del desarrollo atlético y también es preparador físico y experto en fuerza y acondicionamiento en deportes profesionales y de élite. Tengo un ruido que voy a intentar sacar en este momento. Bien. Finalmente, y con un agradecimiento muy, muy grande, queremos nombrar al doctor Sergio Lara Bercial, quien prácticamente hoy es un amigo, un gran profesor, un tutor. Él es también, además de doctor, es profesor de Sport Coaching en la Universidad de Leeds Beckett, es entrenador, investigador, expositor y consultor, y él es quien hará las veces de traductor. Así que, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. Le vamos a dar el inicio a Ben y que sea una buena jornada. Muchas gracias, Juan, y solamente comentaros a todos que, bueno, intentaremos hacer la mejor traducción posible, considerando que lo mío es el básquet, no el rugby, pero nos esforzaremos a fondo. Okay, so Ben, we are going to start with you. So when you are ready, please share your screen and we'll go from there.
Okay, thank you, Sergio, and thank you, Juan. Can everybody see and hear? Okay, thumbs up. Yeah, we can see it perfectly. Good. So thank you, everybody, for inviting me to share this talk today. I'll be talking around the tackle and how it's influenced by the physical qualities in academy rugby players. Muchas gracias a todos por la invitación y hoy vamos a hablar de cómo el tackle está influido por las capacidades físicas y la técnica de los jugadores. So the tackle is obviously an important part for rugby, and it's important for two main reasons. One is that the outcome can mainly be positive or negative. A positive outcome relating to performance, a negative outcome relating to injury. El tackle es un elemento muy importante del rugby porque tiene dos consecuencias. Una es el rendimiento, que puede ser positivo o negativo, pero otra muy importante también es que si es negativo puede llevar a lesiones. One of the main things with the tackle compared to other areas of sports science and sports medicine is that we have to look at not only the research and what the research shows, but what players and coaches also have experiences in. So we blend in terms of what the evidence says and then the practical experience for optimizing the tackle. Cuando consideramos el tackle es importante no solo fiarnos de lo que sabemos o de lo que las investigaciones científicas nos cuentan, pero también tener muy en cuenta la información que tanto entrenadores como jugadores nos pueden dar, porque su experiencia es fundamental. And one of the main reasons why the tackle is so important for all rugby codes now in males and females, senior and youth, is because of the risk of concussion, which has been increasing year on year over the last 2 decades. Uno de los motivos por los que el tackle es tan importante es porque tanto a nivel junior como senior, como masculino y femenino, la incidencia de la contusión cerebral hemos visto que ha subido mucho en los últimos años. And preventing concussions through good tackle technique is really important, both for a health perspective, but also performance as well, to make sure that our best players are available week on week. Prevenir la contusión cerebral que se produce a veces en el tackle es muy importante, evidentemente por motivos de salud, pero también porque queremos que nuestros mejores jugadores puedan jugar todas las semanas. And this leads us now on to how to reduce concussions and how that might work. We need to make sure that we understand how many concussions we've got and how effective our interventions are. Entonces, para poder entender cómo reducimos la incidencia de las contusiones cerebrales, tenemos que entender primero cuál es la incidencia, cuántas tenemos y cuál es la severidad de esas contusiones cerebrales. But also we know that this is a complex area and it involves an interaction between the coach, the player, and medical staff, and also technical, tactical, and physical ability of the player. Pero sabemos que esta es una área de investigación muy compleja y un evento muy complejo en el que incluye el entrenador, el jugador, las capacidades físicas, técnicas, tácticas y las intervenciones del personal. Therefore, it's important that all stakeholders, when working with the player around the tackle and the contact, work together to optimize both performance and prevent injury. Entonces es muy importante que todas estas partes funcionen de manera cooperativa, funcionen de manera junta, trabajen juntos para minimizar la incidencia, tanto a nivel de salud como a nivel de rendimiento. In a recent study we did looking at in women's rugby, we identified what the biggest risk factor was for injury for these players, and players with poor tackle technique came out as the highest. En un estudio reciente que hicimos sobre los factores de riesgo específicos para la contusión cerebral en el Rugby League en mujeres, vimos que el factor más importante era una técnica negativa, una técnica no adecuada. So good tackle technique is important for everybody, whether they're coach, player, doctor, physiotherapist.
Entonces, entender que la técnica del tackle es importante es algo que es bueno para todos, para el jugador, el entrenador, el personal médico, todos los involucrados. And also in this study, importantly, it was the biggest risk factor that everybody felt they could modify. Y de manera muy importante, en este estudio también vimos que la técnica del tackle era también el factor que todos los involucrados pensaban que se podía modificar de manera más fácil y efectiva. So we have to make sure we look at the tackle from a range of perspectives, not just injury, not just physical, not just technical, not just tactical. We looked at this collectively when we're improving tackle performance. Entonces tenemos que asegurarnos de que miramos el tackle desde muchas perspectivas, no desde perspectivas individuales, no desde la técnica o la parte física, sino que todas estas perspectivas tenemos que mirarlas de manera compenetrada para sacar el máximo provecho a nuestra investigación. The biggest risk factors that we know between for head contact between the tackler and ball carrier are when both are upright. Can you repeat that? Sorry, Ben. The biggest risk factor for players colliding heads in the tackle is when the ball carrier is upright and the tackler is also upright. El mayor factor de riesgo para las colisiones entre cabeza a cabeza es cuando tanto el jugador que lleva la pelota como el que va a hacer el tackle están de manera vertical. So we need to make sure that players have the physical capability and the technical capability to get into low positions to contact the ball carrier. Entonces necesitamos que los jugadores tengan tanto la capacidad técnica como la capacidad física para que puedan agacharse a la hora de hacer el tackle, es decir, la incidencia. But also we need to consider that if multiple players are hitting in low positions, this increases the risk between tackler on tackler. Pero evidentemente al mismo tiempo, si todos los jugadores se están agachando a la hora de hacer los contactos, también incrementa potencialmente la incidencia de esa lesión. In a recent study that we ran in collaboration with University of Cape Town, we looked at how the physical qualities of academy players impacted their contact technique. En un estudio reciente que hicimos con la Universidad de Cape Town, miramos a cómo las capacidades físicas de los jugadores influyen en su capacidad técnica durante el contacto. For players' tackle technique, we saw that most of the physical qualities had a positive influence on the performance. Vimos que casi todas las capacidades físicas de los jugadores al mejorar y mejoraba la capacidad técnica en el Therefore, we need to make sure that players' technical ability and physical qualities are developed at the same rate in these young players. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que con los jugadores jóvenes debemos desarrollar las capacidades técnicas y físicas al mismo tiempo. This can be a challenge when everybody has busy schedules and the players just want to play. Y esto puede ser un desafío cuando todos estamos muy ocupados y cuando los jugadores solo quieren jugar. So it's important that we both use the latest available evidence, but also understand the challenges of people coaching and also what their experiences are. Entonces es importante que tanto preparadores físicos como entrenadores, como jugadores, usen la misma evidencia científica, pero al mismo tiempo que los preparadores físicos entiendan la realidad del entrenador para poder colaborar. One way in which we can do this is by using the rating of perceived challenge scale. Una manera de conseguir esto es utilizar la escala de la tasa de esfuerzo percibido o de desafío percibido. If we think about a contact drill or tackle training, they can either be
high technical, high physical, high technical, low physical, or high physical, low technical? Si pensamos en cualquier ejercicio relacionado con el tackle, pueden ser de alto contenido físico y alto contenido técnico, de alto contenido físico y bajo contenido técnico, o de alto contenido técnico y bajo contenido físico. So if we think about training the tackle and contact as a skill, and we think about high technical, low physical, we can do this more often. Y cuando entrenamos el tackle, subimos el contenido técnico y bajamos el contenido físico, podemos trabajarlo más a menudo. We need to make sure that we understand what the players respond to these drills. Pero tenemos que tener muy claro la respuesta de los jugadores a este tipo de ejercicio. In a study that we did where we looked at an athlete RPE and a coach RPE, we found that when coaches did light sessions, players found that actually harder. En un estudio en el que comparamos la percepción de los entrenadores y de los jugadores, cuando los entrenadores pensaban que la sesión era más fácil, los atletas pensaban que era más difícil. Therefore, monitoring players' responses to contact drills is important to make sure that we get the right dose to improve performance and reduce injury. Entonces es muy importante que monitoricemos la percepción de los atletas para que podamos determinar el nivel que queremos en los ejercicios para maximizar el rendimiento. What we know in Academy Rugby Union players is that it takes over 48 hours to recover following a match. Lo que sabemos de los datos que tenemos de las academias de rugby en el Reino Unido es que a los jugadores les cuesta 48 horas recuperarse de los esfuerzos realizados en un partido. So if we train or we play in this period when an athlete should be recovering, we increase the risk of injury. Si entrenamos o trabajamos en este periodo en el que el atleta debería estar recuperándose, subimos el riesgo de que se lesionen. But what was interesting in this study is, despite the use of lots of scientific measures, asking the player their perceived response, well-being response, did the same thing. Lo interesante de este estudio es que, aunque utilizamos muchas medidas científicas, la información que sacamos era similar a la que sacamos cuando les preguntábamos simplemente por su percepción de la tasa de esfuerzo. So regardless which level we're coaching at or the resources we have available, by simply asking people their responses, we can manage their training. Y por lo tanto, aunque no tengamos los recursos para hacer medidas muy avanzadas o muy científicas, con preguntarle a los jugadores cuál es su percepción del esfuerzo, podemos solucionar muchos de estos problemas. We also then looked at a study whereby we got players to do a contact drill in a small-sided game and the same small-sided game with no contact in it. También hicimos otro estudio en el que utilizábamos juegos más pequeños, small-sided games, juegos con menos jugadores, donde había juegos con contacto y sin contacto. The blue line is the contact training. La línea azul es la línea de ejercicios con contacto. So 24 hours after the small-sided game with contact, players had a lower recovery, a decrease in upper body function, and an increase in muscle damage. 24 horas después de los juegos con contacto, los jugadores tenían mayor nivel de fatiga, menor función en el tren superior, and sorry, then what was the last Muscle damage. Y
y daño muscular. But interestingly, following the non-contact training session, players had more lower body fatigue. Pero de manera interesante, en el juego sin contacto, los jugadores tenían más fatiga en el tren inferior. So without the contact, players did more running. Sin contacto, los jugadores corrían más. So when we think about training the tackle or other contact demands, we have to think about, is it easier, harder, or just different? Cuando trabajamos el contacto o ejercicios de este tipo, tenemos entonces que ver si las condiciones que ponemos hacen que el ejercicio sea más fácil, más difícil o simplemente diferente. Y eso no es siempre aparente. And given the need for players to develop their physical qualities, this allows us then to look where we do our resistance training. Y como tenemos que ver qué queremos desarrollar, qué capacidades queremos desarrollar los jugadores, tenemos que incorporar también el entrenamiento de resistencia. For example, if we did lower body weights the day after a non-contact small-sided game, when players had lower body fatigue, we wouldn't get a good response. Por ejemplo, si hacemos pesas en el tren inferior después de un día en el que los jugadores han trabajado sin contacto y han corrido más, el efecto de entrenamiento que alcanzaríamos sería menor. And also we found in a study that when players did contact training, they increased their energy expenditure by approximately 500 calories across the week. También vimos en otro estudio que cuando los jugadores hacen ejercicios con contacto, su consumo calorífico o su gasto calorífico es de 500 calorías más a la semana. So this is due to the energy cost of muscle damage and repair. Y esto se debe a que el daño muscular y la reparación de ese daño es lo que consume estas calorías extras. So given our need to allow players to develop physically, train for the collision, and also recover, we need to make sure that the players are fueled properly for the activities. Y por lo tanto es muy importante que si vamos a trabajar estas situaciones de contacto donde se va a producir un daño muscular, que incluyamos la parte nutricional en el plan de entrenamiento para que puedan recuperarse apropiadamente. The main challenge we have with contact training is making sure that we reduce the amount of time that players experience high head accelerations. El desafío más importante que tenemos a la hora de entrenar el contacto es que los jugadores experimenten el menor tiempo alta velocidad en la cabeza. So with new technology available, for example, instrumented mouth guards and video, hay nueva tecnología, por ejemplo, con el vídeo y con los protectores bucales con tecnología incorporada dentro del protector. we can make sure that actually players are exposed to the maximum contact demands we can from a performance and skill and technical perspective. Podemos asegurarnos de que los jugadores estén expuestos a la mayor carga posible a nivel de este tipo de trabajo, while reducing the risk of long-term negative health outcomes due to repeated concussions. pero al mismo tiempo reducir el riesgo de efectos negativos en su salud a través de contusiones cerebrales. Training the tackle and contact demands in rugby is not easy. Entrenar las características o las facultades técnicas para hacer el tackle bien no es fácil. And it's a fine balance between positive performance outcomes and negative injury outcomes. Y es un equilibrio muy delicado entre el rendimiento apropiado y la reducción de las lesiones provocadas por este tipo de actividad. But it's really important everyone has a robust system that we can then go back to and modify
as we learn more about this space. Pero es importante que todos tengamos un sistema de referencia robusto al que podamos volver cuando necesitemos evaluar nuestra práctica en este tipo de actividades. At the most simple level, how much time are we doing contact per week? How hard is that contact per week? And are players getting better at the contact demands over time? Al nivel más básico, elementos que tenemos que monitorizar es cuánto tiempo dedicamos a este tipo de trabajo, de contacto, cuál es la intensidad de ese trabajo y si los jugadores están mejorando a través de este trabajo. And that's it. Thank you very much. Thank you, Sergio. Y aquí terminamos. Muchas gracias. Juan, pasamos directamente a Kevin. Sí, vamos con Kevin, así Kevin puede hacer su exposición, luego haremos la nuestra y tendremos más tiempo incluso para poder hacer las preguntas y las respuestas, entendiendo que no están ingresando todos, o por lo menos te puedas traducir tanto a Ben como a Kev, que en Argentina es obviamente un día laborable y mediodía, que es bastante complejo, pero va a quedar grabado y vamos a poder hacer también mayor difusión. Así que adelante con Kev. Muchas gracias, Juan. Ya se lo he comentado el tema bueno, espero haberle hecho justicia a la presentación de Ben y avanzamos con la de Kevin. Ben, thank you so much. I hope that I've done your presentation justice with my translation. It is recorded now, so a lot more coaches will be able to access it as they need to. And we're going to move on to Kev's presentation. So, Kev, over to you, please. Yeah, we can see that, Kev. Sorry, Serge. It's not letting me go into presenter mode. Oh, there we go. Can you see that? Yeah, we can. Can you hear me Yeah, okay? we can see the slides now, yeah. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you for having us. I'm Kevin Till, professor at the Carnegie School of Sport at Leeds Beckett University. Buenas tardes a todos y muchas gracias por tenernos aquí hoy. Soy el profesor Kevin Till de la Leeds Beckett University en Inglaterra. Today I am going to present some of our research and an overview of talent identification in rugby. Hoy voy a compartir con ustedes nuestra investigación en la identificación del talento y un resumen de dónde está ahora mismo esta investigación, de a qué nivel estamos a nivel global. So the first thing, talent is an essential component to coaching, sports science, and athlete development, and therefore is a very important topic to discuss. Bueno, el talento es un tópico muy importante del que hablar porque es un componente central para los entrenadores, para las ciencias del deporte y para el desarrollo de los atletas. The aim within sport is to win trophies, and therefore talent identification and development is an essential process in supporting this. El objetivo del deporte de rendimiento es ganar trofeos, ganar campeonatos, y por lo tanto la identificación del talento y desarrollo del talento es muy importante para conseguir esos objetivos. As I said, to support this, talent identification development systems are employed within sport with the simple idea of taking standard practice and to make that as high a quality as possible.
Para estos objetivos hay unos sistemas de identificación y desarrollo del talento que básicamente lo que quieren hacer es tomar unos estándares de rendimiento y llevarlos al nivel más alto posible. These talent identification and development systems are often referred to as academy systems. Estos sistemas de identificación y desarrollo del talento, normalmente en el contexto sobre todo del rugby y del fútbol en Inglaterra, se denominan academias. So firstly, it is important to understand the processes involved in talent identification and development. Es muy importante que entendamos que hay una serie de procesos que forman parte del proceso general de la identificación y desarrollo del talento. So from the work of Williams and Riley in 2000, there are 5 main processes: talent detection, identification, selection, development, and transfer. Basado en el trabajo de Williams y Riley en el año 2000, hay 5 procesos fundamentales: la detección, la identificación, la selección, el desarrollo y el transfer. Me vais a perdonar ahí. La transferencia. Today, we will focus on identification, selection, and development, as those are the processes that occur within the sport. Hoy nos vamos a centrar en la identificación, la selección y el desarrollo, porque son los procesos que trabajamos más en el deporte. So, talent identification is defined as the process of recognizing participants with the potential to excel in a particular sport, e.g. rugby. Potential being the key word here. El proceso de identificación es el proceso por el cual reconocemos o somos capaces de identificar a participantes con el potencial para destacar dentro de un deporte en concreto. Y la palabra importante en la que hay que enfocar aquí es potencial. Talent development is defined as providing the most suitable learning environment for athletes to reach this potential or achieve their development. En cuanto al desarrollo, el concepto principal es el ser capaces de proveer a esos atletas que hemos identificado con un entorno lo mejor posible para que puedan aprender y convertir ese potencial en desarrollo actual. Selection or talent selection is the selection of players at various stages who demonstrate the prerequisite standards of performance for inclusion in a particular team or squad. Y la selección es la selección que hacemos de esos jugadores en las diferentes etapas de desarrollo, de los que llegan a alcanzar unos estándares de rendimiento necesarios para ser incluidos en el siguiente paso, en el siguiente equipo, en la siguiente selección. So while identification and selection may seem similar, there are some distinct differences in that identification is around potential and selection is around performance. Aunque identificación y selección puedan parecer conceptos muy parecidos, son diferentes porque la identificación se basa en el potencial, mientras que la selección se basa en el rendimiento. These 2 elements of identification and selection are always ongoing within the coaching process to inform how development opportunities occur for young players in sport. Estos procesos de identificación y selección suceden constantemente dentro del entrenamiento deportivo para decidir qué atletas, qué jugadores reciben las oportunidades que pueden generar los entornos de desarrollo. While these definitions have been around for 20 years, there are a number of challenges in relation to talent identification in sport.
Aunque las definiciones que acabamos de ver ya tienen 20 años, hay una serie de desafíos o retos dentro de lo que es la identificación y selección y desarrollo del talento en el deporte. This slide shows an important paper that myself and Professor Joe Baker from Canada wrote on the challenges and solutions for optimizing talent identification. En esta diapositiva podéis ver un resumen de un artículo muy importante que tanto Kevin como Profesor Joe Baker de Canadá escribieron hace un par de años, donde se resumen los desafíos y las potenciales soluciones al problema de la identificación y desarrollo del talento en el deporte. For anyone interested in this area, I would recommend reading this paper. Cualquiera que tenga un interés en este área, Kevin os recomendaría que leyerais este artículo, y yo personalmente os lo recomiendo también. Es un muy buen artículo que es muy importante que lo leáis. So the first challenge we discussed in that paper was in relation to what is talent. El primer desafío que identificamos en este artículo fue la pregunta, bueno, ¿qué es el talento? We know that in different sports, talent identification occurs at different ages, as shown on the left. So from as young as 8, 7 or 8 through into early 20s. Sabemos que dependiendo del deporte, la identificación del talento ocurre a diferentes edades, desde muy jóvenes, como 7, 6, 7, 8 años, hasta más tarde, como 20 años. And whilst what is talent may seem a simple question, it is really important. Y mientras que la pregunta ¿qué es el talento? Parece una pregunta simple, es una pregunta muy importante y compleja. Talent is often used, or the word talent is often used to describe many players' performance. La palabra talento normalmente se usa para describir la actuación, el rendimiento de un jugador. But the definition of talent is in relation to the presence or absence of particular skills or qualities identified at earlier time points that correlate or predict expert future performance. Pero una definición que nos gusta usar a nosotros es que el talento es la presencia o ausencia de unas habilidades específicas o de unas cualidades específicas identificadas a una edad temprana o en un tiempo anterior, que tienen una correlación o predicen el potencial para el rendimiento en el futuro. This means that it isn't about how good somebody is at that specific time point, but how, if they've got the skills to be able to perform in the future. Por lo tanto, no es si alguien es muy bueno en este momento en concreto, sino si tiene las capacidades para ser muy bueno en el futuro. This means we need to consider both current performance and potential to inform talent identification. Por lo tanto, tenemos que considerar tanto el rendimiento actual, el rendimiento a día de hoy, con el potencial de rendir en el futuro. So if we think around talent, there are 3 main things that we need to consider. Cuando pensamos en el talento, tenemos que considerar 3 cosas. Firstly, talent is an emergent quality. This means talent is about the process of becoming or getting better. El talento es una cualidad emergente. Por lo tanto, el talento siempre es un proceso de realizar, de actualizar el talento que se posee, es convertirse en algo. Secondly, talent is influenced by a host of factors within an environment. This can include the opportunities that somebody receives,
and their interaction with a range of different people, including parents, teachers, and coaches. Segundo, el talento está influido por una variedad de factores dentro del entorno en el que se desarrolla el atleta, como las oportunidades para acceder a entrenamiento y competición, los padres que tenga, los profesores, los entrenadores. Todo esto influye en cómo se desarrolla ese talento. And thirdly, talent is highly individual, which means that athletes have different skills and abilities and therefore require a range of different developmental programs. Y por último, tercero, el talento es muy individual. Diferentes atletas tienen diferentes habilidades y por lo tanto requieren diferentes programas de desarrollo. If we understand and define talent as being emergent, influenced by the environment, and highly individual, this may change how we identify and develop talent. Si consideramos, por lo tanto, que el talento es emergente, está influido por el entorno y es individual, puede que esto influya la manera en la que miramos la identificación del talento y el desarrollo del talento. This is a tool that helps us consider or this is a tool that may help us identify talent by considering both performance and potential. Esta es una herramienta que nos puede permitir considerar o evaluar mejor el talento al considerar tanto el potencial como el rendimiento actual. This is a matrix developed by Professor Joe Baker that allows us to assess both athlete potential and athlete performance. Esta matriz que creó el profesor Joe Baker nos permite evaluar tanto el potencial como el rendimiento. Therefore, if we look at box 1 or 9, we can have individuals of high performance, high potential, or low performance, low potential, but we can also have individuals of high potential and low performance, and low performance and high potential. Por lo tanto, podemos tener, cuando analizamos a nuestros atletas, pueden estar en cualquiera de estas celdas. Pueden tener alto rendimiento y alto potencial, bajo rendimiento y bajo potencial, o cualquiera de las otras combinaciones. Alto rendimiento y bajo potencial, o alto potencial y bajo rendimiento. So in considering potential and performance, what things do we need to think about? Al considerar el rendimiento y el potencial, ¿qué tipo de cosas debemos considerar? To support that, we can use the ecological dynamics framework that includes the task, the performer, and the environment to inform these decisions. Para pensar sobre esto podemos utilizar el framework, el marco que nos ofrece el Ecological Dynamics, la dinámica ecológica de entornos, en el que las tres variables que tenemos son la tarea, el entorno y el atleta, el performer. So this slide summarizes a recent book chapter by Adam Kelly and a recent systematic review by Francesco Di Mundo. En esta diapositiva resumimos un poco el trabajo que han hecho Adam Kelly y Kev, what was the second name? Francesco Di Mundo. Francesco Di Mundo en un capítulo de un libro recientemente publicado y editado por Kev. So they broke talent identification down into these three areas. The task includes understanding an individual's participation history. Desglosaron la identificación del talento en tres áreas. La primera es la tarea, en la que influye la historia de participación en el deporte del atleta. So that can include whether someone is an early or late specialized
specialiser in rugby, the amount of hours of play and practice, and the other sports that they may have been involved in. Por ejemplo, esto incluye si alguien es un atleta que se haya especializado de manera temprana o más tardía, el número de horas totales de jugar o entrenar en ese deporte, o si han realizado otras actividades físicas. And what we know is that every player's journey is different in relation to when they start, when they specialize, and the activities along the way. Y lo que sabemos es que el viaje o el desarrollo de cada jugador es diferente en función de cuándo se han especializado, cuándo han empezado en ese particular deporte y cuándo han pasado las diferentes etapas. In relation to the performer, there is 3 main characteristics to consider. En cuanto al atleta, hay 3 características principales que considerar. The first one are the psychological characteristics, which can include characteristics including commitment, self-regulation, etc. La primera área es el área psicológica, donde ciertas características que se miran, que se pueden incluir, son el compromiso o la autorregulación. Secondly, we can consider the technical and tactical skills of rugby, including passing, catching, tackling, decision-making, etc. Segundo, podemos mirar las características técnico-tácticas, las habilidades técnico-tácticas relacionadas con el rugby, como el pase, la recepción, el tackle o la toma de decisiones. And thirdly, the physical characteristics such as body size, speed, strength, fitness. Y por último, las capacidades físicas o las características físicas del atleta, como el tamaño, la velocidad, la fuerza o la condición física. So it is important that within talent identification that all these characteristics are included. This is an example of a performance model within a rugby academy within England. Es importante, por lo tanto, que a la hora de identificar el talento consideremos todas estas características. Y aquí os presentamos un ejemplo del club de Yorkshire Carnegie Rugby, un modelo de rendimiento en el que se detalla qué tipo de características se buscan en los jugadores de la academia. But what makes this challenging is that we know all players have different strengths and weaknesses and within these characteristics. Lo que hace que esto sea un proceso muy difícil es que cada jugador es diferente y tiene unas debilidades o una potencialidad diferente o aspectos más positivos, y es difícil porque cada jugador es diferente. The third domain is then the environment. This can include factors such as relative age or maturity biases and the socio-cultural influences. El último aspecto que hay que considerar es el entorno, y dentro del entorno puede haber situaciones como el tema de los efectos de la edad relativos y los, ayúdame Juan, el bias, los sesgos de maturidad que pueden influir en el proceso de selección, pero también aspectos más socioculturales, influencias más socioculturales como la cultura que haya dentro del deporte infantil, cómo es de popular el rugby y el estado socioeconómico de las familias de los atletas. So relative age and maturity biases can include players that are older and more mature getting greater playing opportunities, greater playing and talent identification opportunities. El efecto de la edad relativa o el sesgo de maduración hace que jugadores que son más maduros porque han madurado antes o porque son más mayores porque han nacido en la parte, por ejemplo, en enero, febrero, marzo, que esos jugadores son identificados como más talentosos y por lo tanto se les dan más oportunidades, que perpetúa este sesgo. For example, youth rugby can look like this. Por ejemplo, el rugby infantil a veces puede ser así.
which provides advantages and disadvantages for certain players. Y da ventajas o desventajas a ciertos jugadores en función de su madurez. This can also link into the socio-cultural influences in terms of the youth sport culture and the popularity of rugby or socio-economic status that may influence how rugby is perceived. Eso también puede estar relacionado con las influencias socioculturales en cuanto a la cultura del deporte en general en ese país, sobre todo el deporte infantil, pero también en cuanto a la cultura específica del rugby o la popularidad del rugby. Lastly, the context is really important. So all these factors of the task, performer and environment can differ or be influenced by the age or the nationality or the playing position. Again, showing the complexity of rugby talent identification. Al final también es muy importante entender que estos tres factores, el entorno, la tarea y el atleta, también vienen muy influidos por el contexto. Y el contexto puede estar relacionado con la edad, el periodo en el que estamos hablando, la nacionalidad o incluso la posición en la que juegan. So based on this information, I would like to conclude with some practical implications. Basado en todo lo que hemos dicho hasta ahora, me gustaría concluir con una serie de implicaciones prácticas. In relation to the task and participation history, our recommendation is to engage young people in rugby early, but to specialise and identify at a later time point, ideally post-maturity status. En cuanto a la tarea y la participación en el rugby, nos gustaría recomendar que si es posible los jugadores se introduzcan al rugby pronto, pero que se especialicen y sobre todo que identifiquemos el talento tarde. Y si es posible, sobre todo a partir de cuando los jugadores ya tengan una madurez física, cuando hayan pasado la pubertad. Such an approach allows more players opportunities within rugby, but also by engaging people early allows us to develop a good base of a playing population. Esto hace que como involucramos a los jóvenes antes, dos cosas: tengamos mayor capacidad de involucrarlos durante más tiempo, pero al mismo tiempo que construyamos una base mucho más amplia con mucha más gente. In relation to the performer characteristics, it is important that we try and identify, monitor, and develop holistic athletes or players. En cuanto a los atletas, a los jugadores, es importante que intentemos identificar, monitorizar y desarrollar atletas completos, atletas holísticos. This includes the psychological characteristics, for example, resilience, confidence, and players' attitude. Esto incluye características psicológicas como la resiliencia, la confianza y la actitud. Their physical characteristics, including strength, speed, power, but also considering their maturity status. Sus características físicas como la fuerza, la velocidad, la potencia, todo dentro del hecho de que tenemos que considerar su madurez física. And their technical and tactical characteristics, which could be done through skill testing, video analysis, or coach rating. Y también tenemos que considerar sus características técnicas y tácticas, que podemos hacerlo a través de test de habilidad, o a través de análisis de vídeo, o a través de las evaluaciones que pueden hacer los entrenadores. And lastly, consider the environment within the national program and within different clubs and regions, with the main idea being to grow the game through providing opportunities for all. Y finalmente, a nivel del entorno y sobre todo a nivel nacional, es que queremos que el juego, que el deporte crezca, y por lo tanto queremos
crear oportunidades para todos. Further, this could include providing alternative grouping strategies, widening pathways, providing a range of assessments, and considering performance and potential. Alguna manera de hacer esto puede incluir que cambiemos la manera en la que agrupamos a los competidores, a los jugadores, que hagamos los pathways, los caminos que pueden seguir dentro del deporte más anchos para que no haya un camino solo para todos, y que también variemos la capacidad, o sea, la manera en la que evaluamos a los atletas y que realmente prestemos atención a la idea de rendimiento y potencial, no solo de rendimiento. And to conclude, I guess this is one of the main recommendations that we provided in the paper I discussed earlier. Y para concluir, una de las recomendaciones más importantes que pusimos en el artículo que os he comentado antes. So when we think around talent, it is recommended to apply appropriate, research-informed practices to everyone, or as many as possible, for as long as possible, to increase the opportunities, performance, and health for all in the long term. Cuando trabajamos en el mundo del talento, del deporte, lo importante es que usemos prácticas que sean apropiadas, que estén informadas o basadas en la investigación, que se las apliquemos a todos o al máximo número posible de jugadores durante el mayor tiempo posible, para así incrementar las oportunidades, el rendimiento y la salud a largo plazo. Thank you for listening to my presentation. I hope it was interesting, and I am happy to answer any questions. Muchas gracias por escuchar mi presentación y espero que haya sido interesante y dispuesto a contestar cualquier pregunta que haga falta. Thank you, Kev. Thank you. Bien, bueno, muchas gracias Sergio, gracias Ben, gracias Kevin. Hay un aplauso virtual. Sergio, por favor, a Ben y a Kev, que los próximos minutos serán solamente en castellano y no haremos la traducción. Preferimos optimizar el tiempo de ellos para luego poder hacerles unas preguntas. Kev, Ben, the next few minutes are going to be just in Spanish, so we get through it quicker, so then we've got time to ask you some questions. Great, thank you. Bien, bueno, buenas tardes, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a quienes luego verán la grabación. Nuestra intención como grupo de estudios es poder básicamente hacer 4 momentos. El primer momento es contarles cuáles son nuestras publicaciones, o en realidad cuáles son las publicaciones al respecto del rugby a nivel mundial. Luego, que grupos de estudios considerados como tal, no solamente investigadores, ocurren y podamos de alguna forma socializarlos y ponerlos un poco en diálogo. Tercero, sí, en este momento nos estará ayudando Micaela Veiga, quien es también integrante de este grupo, contándonos y contándoles cuáles son estos pequeños aportes que comenzamos a hacer solamente en un primer año. Este es nuestro primer año de trabajo y estamos proponiendo este tipo de actividades. Y luego sí haremos un momento de preguntas donde podemos utilizar tanto al director como al codirector de otro grupo de estudios para poder hacer distintas preguntas. Lo primero que quería contarles tiene que ver con cuáles son las publicaciones, de alguna forma cómo es un estado de cuestión que hemos empezado a realizar. Aguárdenme que tenemos algún micrófono abierto.
que intentamos hacer con los integrantes, quien es muy importante poder nombrarlos en este primer año, como es Noelia Cabrera, como es Diana Pucciarelli, como es Darío Saluzzi, como es Micaela Vega, quien también ambos están presentes, y Javier Villa, quien también está presente. Lo que empezamos a hacer es intentando buscar en este nuevo marco de investigaciones a nivel mundial del rugby, preguntarnos cuáles serían los desafíos y cuáles serían los nuevos rumbos en una de las líneas de investigación que nosotros tenemos, que es la formación de entrenadores y entrenadoras a partir de Argentina, pensarlo en Sudamérica y pensarlo en Hispanoamérica, para seguramente quienes estén acá cercanos entenderán que hoy Argentina está dentro de los 6 países, al menos en el momento que estoy hablando, entre los 6 países del mundo a nivel masculino y no está figurando hoy a nivel femenino. Esto es algo que después, por supuesto, lo vamos a estar hablando, pero la importancia del rugby en la Argentina es que Argentina, al ser el 6º país en el mundo, desde México hacia el sur, junto con España, básicamente miran qué está produciendo Argentina, cómo está jugando Argentina o cómo se está manejando en estos temas argentinos. Nosotros lo que hicimos es buscar distintos buscadores académicos, utilizando 2 palabras, la palabra rugby y la palabra América. Y aquí hicimos 2 cortes de búsqueda. El primer corte tiene que ver entre el año 2000 y 2005. ¿Por qué? Porque de alguna forma, luego de la evolución del primer Mundial de Rugby en 1987, en Argentina recién comienza de alguna forma incluso a separarse en el año 2000 entre la UAR y la URBA. Esto está generando unas cuestiones básicamente de producción de saberes o producción de conocimiento desde ese lugar. Entonces buscamos entre el 2000 y el 2005 por un lado, y un segundo momento en los últimos 5 años, pandemia por medio, que no es menor en cuanto a las producciones académicas. De alguna forma siempre son pocos los resultados. Lo que estamos presentando acá es la Worldwide Science, el Google académico, Redalyc, y de alguna forma fíjense que los temas que se proponen, si bien son muy poquitos en el idioma español, tienen que ver con la salud, con las ciencias sociales, con la educación, con la psicología, con la sociología y con la historia. Buscamos en Scopus. Scopus está en esta búsqueda, aparecen lesiones, aparece rugby femenino, aparecen formatos culturales, aparecen diferencias físicas y psicológicas, y después también en otro tipo de buscadores como el Sage Journal o el Journal of Sport Science, que en realidad no tiene resultados anteriores y sí en los últimos años, como también otra base académica, la de PLOS ONE, en el cual ambos invitados del día de hoy están publicando. PLOS significa Public Library of Science, y es uno de los buscadores, al menos en Europa, más utilizados. Y hasta acá encontramos siempre muy pocos resultados, básicamente en español. Por supuesto, debemos citar que nos pasa más cercanos. Esta presentación se está haciendo desde la Universidad Nacional de La Plata, y el repositorio institucional de la UNLP tiene solamente 389 resultados, el repositorio de la UBA 15 resultados, y otra de las universidades grandes de Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba, 85 resultados o entradas. Luego hacemos cita también que una de las revistas más leídas en España, que es Apuns, figuran solamente rugby con 8 entradas, la EF Deportes, que en realidad todavía no es una revista que tengan Q, pero sí plantea una sola revista con resultado rugby, y la revista de nuestra facultad tiene 30 resultados, pero solamente en el título figuran 4. ¿Por qué decimos esto? Porque empezamos a pensar cómo son a nivel internacional, que es la World Rugby, cuáles son los puntos que ellos están planteando. Ellos plantean 4 puntos en cuanto a la investigación: identificar los riesgos para los jugadores, investigar formas de reducir estos riesgos, en estas líneas están quienes me precedieron hablando, desarrollar y aprobar las mejores prácticas, aquí nos estamos insertando nosotros, y por supuesto compartir mejores prácticas. Ahora, cuando empezamos a ver a nivel mundial qué es lo que está ocurriendo,
encontramos lo siguiente. Aparte de nuestro grupo, que es de reciente creación, pero creemos de suma importancia, nos encontramos y lo pudimos visitar, pude yo particularmente visitarlos en enero de este año, que es el Leeds Beckett University Carnegie Play Rugby Research, el cual sus líneas de investigación tienen que ver con desarrollo físico, con nutrición y psicología, con prevención de enfermedades y lesiones, con, como hablaba Kev, identificación de talentos y carga de entrenamientos y exigencias de los partidos. Esto es importante porque vamos a hacer un repaso de los grupos de investigación a nivel mundial y ver cuáles son las líneas de investigación que se están creando y si realmente se acercan o no a lo que plantea de alguna forma la World Rugby como entidad madre. Otro grupo de investigación están en Nueva Zelanda, acá en el hemisferio sur, donde en la Universidad de Auckland están trabajando, fíjense, lesiones a nivel cerebral, contusiones, estudios de impacto, usos de casquetes o cabezales, aspectos psicológicos y sociales, básicamente desde la New Zealand League Academy, que es también quien genera, motoriza esas investigaciones. Un tercer grupo es en Australia, o sea, habíamos visto Nueva Zelanda, ahora es Australia, y aquí también están estudiando análisis de rendimiento, identificación de talentos, trabajo sobre el coaching, sobre fatiga, sobre carga monitoreada, carga física y lesiones. Dejamos a propósito determinados inputs en lengua inglesa para que después, cuando empecemos a hacer la búsqueda en los buscadores, tengan coincidencia, porque muchas veces lo que ha pasado, lamentablemente, en lugares donde conocemos, es que muchas veces las traducciones no son las lineales. Otro de los grupos que tenemos es el grupo del doctor Sharif Hendricks, de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica, quien ha sido también nombrado también en las presentaciones anteriores, que están trabajando el tackle básicamente y el contacto, insisto, con los dos doctores que anteriormente hablaron. Tenemos noción y conocimiento sobre otro grupo en la Universidad de Calgary, en Canadá, donde aquí se está trabajando mucho el rugby femenino, las lesiones en el rugby femenino, los coaching en el rugby femenino, pero básicamente aquí, como también le ha pasado, ellos no lo nombraron, en el CAR en Inglaterra, trabajan con las uniones de rugby, es decir que la tercera pata de investigación se encuentra presente. Un poco para ir finalizando este recorrido de los centros de investigaciones en el mundo, nos quedan nombrar dos personas que hemos encontrado en nuestra búsqueda, que son el doctor Fernando Salvat y la doctora Julieta Russo. Ellos son neurólogos, pero no están dentro de un grupo conformado como tal. Incluso hay otras investigaciones que también aparecen, pero nunca dentro de grupos anclados en determinadas universidades, en este caso universidades nacionales. Ellos están trabajando las lesiones cerebrales. Y luego nos presentamos nosotros, de alguna forma, como les decía al principio, buscando perspectivas técnicas, perspectivas pedagógicas, perspectivas psicológicas y políticas sobre los procesos de formación puntualmente entre quienes se encargan de enseñar el rugby. Esto de alguna forma nos lleva a no desconocer la labor de otros académicos, de otras académicas y distintos grupos de investigación, incluso el que esté vinculado a otras universidades. Solamente nos alcanza con ver tantas cátedras, líneas de investigación del deporte que se programan en Argentina, pero claramente lo que viene y el gran reto, incluso esta jornada tiene que ver con eso, es conocer que se está investigando a nivel mundial, qué podemos aportar nosotros, que es un poco lo que va a plantear a continuación Micaela, y cómo consolidar el despegue de campo de estudios tanto en Argentina como en los distintos países de Latinoamérica. Le voy a dar la palabra a Micaela, a ver si la veo en pantalla. Acá estoy, Juan. Adelante, Mica. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Micaela Veiga, yo soy licenciada en Comunicación Social, soy técnica superior universitaria en Periodismo Deportivo y doctoranda en Comunicación, todo por la Universidad Nacional de La Plata.
Mi vínculo con el rugby surge a partir de mi tesis de grado, en la cual trabajé los procesos de producción identitaria de un grupo femenino de rugby, de un club de acá de la ciudad de La Plata. Bueno, y desde el año pasado, desde el momento que se conformó el GEIR, que yo formo parte de este grupo. Como venía contando Juan, el objetivo de nuestro grupo es conocer, al menos en esta primera instancia de trabajo, el objetivo de nuestro grupo fue realizar una revisión bibliográfica de los principales textos que trabajan acerca de la formación de formadores y formadoras, y justamente como somos un grupo interdisciplinario, parte de nuestro trabajo partió de establecer ciertos consensos y ciertas conversaciones para poder determinar cuál iba a ser nuestro marco teórico de referencia, a partir del cual íbamos a empezar a sentar las bases para lo que después van a ser futuras investigaciones. De nuestro primer año de trabajo surgieron 3 productos. Un póster que fue presentado en el Congreso de Educación Física, el cual tiene carácter internacional, y en el cual nosotros y nosotras lo que hicimos fue presentar nuestro grupo, por quién estaba conformado, cuál era nuestra perspectiva de trabajo, nuestro objetivo, para dar a conocer el trabajo que se venía desarrollando y cuál es la futura apuesta con este grupo de estudios. Luego desarrollamos en una vez terminado este primer semestre, y como cierre de lo que fue nuestro primer año de trabajo con el GEIR, una relatoría en la cual sistematizamos las principales actividades, bueno, no sé si las principales, sino todas las actividades que fuimos desarrollando durante el año, es decir, hicimos un recorrido por las lecturas que compartimos con el grupo, y las perspectivas, los respectivos debates que surgieron de esos encuentros, para que nos quede plasmado cuál fue nuestras primeras tareas y nuestro primer año, cómo lo llevamos a cabo. Y por último, fue el encuentro de hoy, el cual fue pensado para poner en diálogo estas líneas de investigación que se vienen desarrollando en el campo del rugby, y sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, poder conocer cuáles son las principales temáticas y perspectivas de las que nos encontramos hablando. Particularmente desde nuestro grupo de estudios, creemos que la importancia radica en el enfoque. ¿Qué queremos decir con esto? Por un lado, que entendemos que en Argentina, y particularmente en la práctica de rugby, son pocos los estudios que abordan los procesos de formación de los entrenadores y las entrenadoras. Es decir, cómo se forman esos entrenadores y entrenadoras, y de qué manera, con qué herramientas transmiten ese conocimiento a las personas que forman, a los jugadores y a las jugadoras. Y por el otro, la importancia del rol de la mujer en el marco del rugby, partiendo de que el rugby es un deporte que fue creado para hombres, un deporte que apunta a lo masculino, a lo masculinizante, y que desde un principio no pensó la presencia de mujeres en ese espacio, y que aún en la actualidad, pese a que sí existe, al menos en Argentina, se presenta cierta resistencia. De hecho, podemos ver que en el encuentro de hoy las mujeres somos minoría, no sé si somos 2 o 3, pero más no, el resto son todos hombres los que participan. Y por último, y no por esto un aspecto menor, lo que nosotros destacamos es la importancia de abordar este campo en la Argentina, este campo del rugby. Porque el rugby en Argentina representa una práctica, si se quiere, elitista, de las minorías, no es el principal espacio donde se abocan los estudios sociales sobre el deporte, entonces radica quizá en ese aspecto. Nosotros queremos destacar nuestra presencia, porque seríamos de los primeros grupos, como dijo Juan, de habla hispana en Latinoamérica, de empezar a pensar la práctica de rugby desde el campo de estudios sociales. Bien, para finalizar y después dar tiempo a las preguntas de Ben y de Kevin,
y algo que vamos a retomar en las preguntas, nosotros estamos preguntando cómo podemos ayudar, o sea, desde estas investigaciones, cómo se puede ayudar. Si se puede ayudar desde la academia, llevando investigaciones a los campos, al territorio, a los campos deportivos, o al revés, ir a los campos deportivos y ver qué está ocurriendo y luego poder volver a la academia, empezar a discutirlos, a pensarlos, a investigarlos y hacer de alguna forma un nuevo paso en un ambiente donde en la Argentina no ocurre, donde en los países de habla hispana esto no ocurre, y como decía Micaela, bueno, presentarnos como una oportunidad para poder hacerlos. Y en otra idea que tenemos es incluso hasta, no digo copiando, pero sí acercándonos a modelos como trabaja Inglaterra y como les contábamos en Nueva Zelanda, donde las uniones de rugby, el Estado, de alguna forma, o las empresas y la universidad pueden estar trabajando de forma conjunta. Desde ya, muchas gracias la presentación a todos los que están aquí. Vamos a tomarnos unos minutos para que ustedes puedan, bueno, hacerles preguntas tanto a Kev como a Ben, y luego ellos se tienen que retirar, así que la diferencia horaria no les juega a favor en este caso. Así que, bueno, comiencen, podemos empezar a preguntar. Muchas gracias por su presencia. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis que le pase a que Ben? Venga, animados, que son muy buena gente, que... Sergio, bueno, voy yo con una pregunta para romper un poquito el hielo, como decimos en Argentina. La primera pregunta es para Kev, si él podría desarrollar un poco más cuando habla de entornos de desarrollo, ¿cuáles serían puntualmente los key points, las cosas importantes a tener en cuenta cuando esos entornos de desarrollo se llevan a cabo en clubes, entendiendo que esa figura no existe un poco en Inglaterra, pero quizás él la haya podido ver en otros lugares? Perfecto. Kev, the first question is for you. When we talk about talent development environments, and specifically in rugby, any key points as to what the key features of those environments need to be, whether that's from a club perspective or from an academy perspective in the case of the UK? Yes, good question. I think the main things from a talent development environment perspective are, firstly, to think long term. So, you know, what are the long term needs, and then how do we, I guess, create a support network to allow players to develop sort of holistically, like I mentioned. So what support is there to, you know, for the rugby development, technical, tactical, but also the other elements of development, including physical and psychological and other sports science disciplines as well. So that would probably be my two main recommendations. Sorry, Serge. No, that's good, Kev. That's good. So Kev mentioned 2 or 3 really important things, and interestingly, Kev and I are supervising currently a PhD student who is doing a lot of work in this space. So hopefully over the next... Sorry, Sergio, are you speaking in English again? Joder. Disculparme. No, Kev ha mencionado 2 o 3 cosas muy interesantes, y además Kev y yo estamos ahora mismo conjuntamente supervisando a un estudiante, a un doctorando, que está investigando en este tema mucho. Pero bueno, Kev mencionaba 3 cosas. Uno, que un club tiene que tener una perspectiva a largo plazo. Es muy importante que el club, a nivel filosófico, entienda que ellos quieren desarrollar a jugadores a largo plazo, ¿vale? Porque eso ya influye a todo. Una vez que tienes esta perspectiva a largo plazo, es qué tipo de apoyo necesita el jugador para poder desarrollarse a largo plazo, apoyo de entrenadores, apoyo de preparadores físicos, de psicólogos, de lo que sea, para desarrollar al jugador poco a poco.
Y también muy importante que el club tome una perspectiva a nivel holístico, que entienda que el jugador no solo es el jugador técnico-táctico, sino que la parte física y también la parte psicológica y social son muy importantes. Muchas gracias. Próxima pregunta. Next question, please. Sergio, seguiré yo porque queremos aprovechar el tiempo. No, yo quiero hacer una pregunta. Ok, vamos con Mika primero y luego... Sí, puede ser para Ben o para Kevin, es abierto. Si consideran que los aportes que se hacen desde la academia son bien recibidos por parte de los equipos de rugby a los que les puede llegar a interesar esta temática. O sea, si hay una apertura a recibir lo que la academia viene a contar o a ofrecer. Gracias, Mika. Pregunta súper interesante y además de que Kev y Ben tienen opiniones bastante fuertes sobre esto. Kev, Ben, the question is for both of you. Micaela is asking, at the moment, how well or how badly is the academic work in rugby received by clubs or coaches or national governing bodies? In other words, how much do you feel that you're having an impact on how trusted you feel you are by the rugby community? Ben, you take that one? Yeah. Probably mixed, but I think it's important to understand it from their perspective and stop looking at it from our perspective. What do they need to know? What can't they ignore? And then we need to answer those questions to make sure that we're helpful rather than us trying to give them things after we've done it. That's it. Thanks, Ben. So Ben dice que la respuesta es un poco mixta, que lo importante es que también los investigadores seamos capaces de ver el mundo desde la perspectiva de los entrenadores y de los clubes, para que entendamos qué es lo que ellos quieren saber, qué es lo que les hace falta, qué es lo que pueden ignorar del mundo científico porque no tiene consecuencias implicadas, y que intentemos cerrar ese espacio vacío entre la academia y la práctica a través de un acercamiento. Os lo digo un poco también conociendo a Kevin y a Ben, de ser más humilde como investigador y realmente ponerte al servicio del practicante, de la persona que está a pie de campo. Y que no sea al revés, que no les demos cosas que nos interesan a nosotros, pero que no les hacen falta a ellos para nada. Can I add something else, Sergio? Con Ben, please. Yeah. So for in rugby at the moment, the challenges rugby have are concussion, sub-concussion through contact load, transgender participation, and probably doping. Yeah. They're the big things that keep a rugby CEO up at night. Therefore, that's what we should be trying to help them with. Ben dice que ahora mismo los 4 problemas más importantes para el rugby a nivel de la Federación Internacional son la contusión cerebral, la subcontusión cerebral a través de cargas repetidas, la participación de deportistas transgénero y el doping, el tema de las drogas en el deporte. Y que esos son los 4 temas que le dan pesadillas al presidente de la Federación Internacional y que por lo tanto son las cosas en las que deberíamos ayudarle. Sergio, en la línea de eso, por favor, traducirle a Ben que nosotros estamos como grupo de estudios trabajando justamente en las prácticas. Estas prácticas generarían, como nuestra hipótesis previa, que mejores prácticas evitarían concussion, evitarían malos contactos. Incluso Kevin, que también estudia el tema del contacto y del tackle, mejores prácticas entendemos que generarían o evitarían
situaciones de contacto. Sí, Ben and Kev, Juan wanted to let you know that in the lines of research, they emphasize a lot around good practice and best practice as a way to minimize some of the negative effects of practice participation. For example, concussion. Is that for me? Is that a comment? No, it was just a comment. It was just, All right. it wasn't a question. It was just Sergio, vamos con última pregunta para poder liberar a ustedes y luego nos quedaremos unos minutos nosotros. Al menos, ¿cuál es la idea de Kev con respecto a hay un paso previo a la diferenciación en cuanto a los talentos? Él habló en cuanto a cuál es el talento. Hay una diferenciación previa en la cual la mayor cantidad de niños, él finaliza su presentación así, pero la mayor cantidad de niños y de niñas que puedan realizar prácticas científicamente comprobadas, dijo él, el mayor tiempo posible. ¿Él ve algún riesgo que cuando uno en países como distintos países de Latinoamérica se empieza a hablar de talento, corremos el riesgo de que los entrenadores diferencien en quiénes son los mejores y quiénes no, buscando un concepto como el que se habló acá de identificación de talentos previos, pero no sé si se entiende el concepto. Sí. Kev, question for you. At the end of your presentation, you emphasized the idea of trying to have as many children as possible involved for as long as possible, having access to evidence-based practices. And Juan's question is about, do you see any risks of coaches trying to differentiate too early between the talented and the not talented, with the negative impact to long-term participation and other things like that? Good question, Juan. I think coaches always make decisions or opinions on players, which will influence their participation in the sport of rugby or in any sport, which makes that very difficult. And I think it's important that again, coming back to understanding what is talent for then coaches to, I guess, think about how they work with players. Thanks, Kev. El problema es que al fin y al cabo los entrenadores siempre van a hacer juicios de valor sobre los jugadores. Entonces lo importante es que haya una educación que les permita entender, uno, cuál es la mejor manera de hacer esos juicios de valor, pero también cuándo y por qué, para que evitamos el riesgo de seleccionar o quitarle a ciertos jóvenes las ganas de jugar al rugby o al deporte. Entonces la educación del entrenador sobre qué es el talento y cómo evaluarlo y desarrollarlo es... Bien, ¿alguna pregunta más antes de poder despedir a nuestros invitados desde distintos países? Hay una pregunta, Sergio, no sé si la puedes leer, que dice... Sí, la veo. Ok, ¿la puedes traducir directamente? Sí, gracias, Aníbal. The question from Aníbal is about, do you think that we should promote and add to research, applied research into rugby, more elements coming from social and human sciences? So, any takers? Yeah, I'm happy to go. Oh, Ben's unmuted. He's muted again. Yes, I think the simple answer is
yes. There's there's a lot of science work in there, but a lot of this work is social as well. So I think the simple answer is yes. Yeah, I'm gonna expand on that a little bit. You can maybe answer the for question. Social Justice. No, es importante, por ejemplo, en la universidad nuestra, en Leeds University, tenemos unos centros de investigación dentro de lo que es la Escuela de Ciencias del Deporte. Tenemos centros de investigación. Entonces, por ejemplo, Kevin y Ben dirigen el centro de investigación sobre rugby, pero luego tenemos un centro de investigación para la justicia social. Y dentro de ese centro se investiga mucho, por ejemplo, el tema de la mujer en el deporte, del abuso dentro del deporte. Y lo que creo que hacemos bastante bien en nuestra universidad es que esos centros trabajan de manera conjunta. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy empezando un proyecto que se llama I Coach Girls, acerca del deporte infantil femenino, en el que estamos colaborando con el Centro de Justicia Social, con el Centro de Entrenamiento Deportivo. Entonces, tenemos de alguna manera, cuando en los proyectos que hacemos, aunque el proyecto esté dentro de un centro de investigación concreto, siempre intentamos conectar con dónde están los investigadores dentro de la universidad que nos pueden ayudar, porque su especialidad es en ese tópico. Es multidisciplinar lo que hacemos. O intentamos que lo sea. Sergio, primero, por supuesto, dar un minuto más para Ben, para que pueda agradecer. Por favor, producirle también que vamos a poner sus redes sociales, tanto de Ben como de Kev, para que puedan después, no solamente quienes están ahora, sino quienes escuchen luego la jornada de hoy, que ha sido una jornada extensa. Pero bueno, un minuto más para Kev y para Kev, que puedan despedirse, por favor. Kev, Ben, they will share your social media handles with everybody in case anybody wants to get in touch and follow your work. But they want to give you an opportunity there in case you want to give us any closing comments. Just from me, Sergio, thank you for inviting us to present. And I know Johan is very passionate and committed to this area of work and developing the research and the practice in Argentina. So thank you for involving us, and hopefully we can help in the future as well. So great work, Juan. Muchas gracias, Juan, y el resto del equipo por la invitación, y muchas gracias por vuestra pasión y vuestro compromiso con esta investigación que significará mucho para el deporte en Latinoamérica. Ben, anything from you? Yeah, just say thank you. And similar to Kevin, I'd say that it's important that Argentina uses its experts within the country, Juan being one of them, and collaborate externally as well. And this is new to all of us. And if we work with coaches, work with researchers, work with scientists, we'll get better, because it's a long-term process. Thanks, Ben. Que es importante que desde la Argentina que lideréis los expertos del país, que colaboréis con expertos de fuera, y que sí que creéis esa red en la que tanto investigadores como entrenadores como administradores todos contribuyan a mejorar la práctica del deporte. Okay, Ben and Kev, thank you very much for your time. We have, like we have talked to you last January at your university, the importance of research. Sorry. Like I said, we talked to you last January at your university, the importance of researching and being able to show you the university and rugby union. This will be certainly be a great first step. Thank you again for your time. Bien, Bueno, Sergio Lara Bercial ha sido nuestro traductor, nos ha acompañado con tremenda bondad, como es su ser, una excelente persona en el cual
Tuvimos la oportunidad de estar con él estudiando en enero del año pasado. Muchísimas gracias, Sergio, no solamente por este tiempo, sino por todo lo que significó la planificación, trabajar. Sé que estás actualmente transitando un poquito un temita de salud, pero lo mejor, muchas gracias de todo este grupo de gente. Por supuesto, tanto para Ben como Kev, tenemos las puertas abiertas de nuestra Universidad de La Plata y de los integrantes, como decía Mica, multidisciplinarios. Está aquí Darío, está aquí Javier, está aquí Mica como integrantes de este grupo de estudio como primer paso de muchas cosas que vamos a hacer en conjunto. Así que muchas gracias a ustedes tres como para liberarlo y luego quedarnos con quienes deseen para poder hacer algún intercambio más local. Muchas gracias a vosotros y siempre un placer, siempre aprendiendo con vosotros y el asado me lo cobro en el futuro. Dan. Un fuerte abrazo. Gracias. Bien, bueno, mientras se van retirando, tanto Ben, thank you for all, Kev, thank you, bye bye. Gracias, Sergio. Nos tomaremos unos minutos aquí quienes están presentes por si desean hacer algunas preguntas. A veces el miedo escénico... Juan, yo me voy a quedar por si acaso, no sé si abandono yo a lo mejor para la grabación, no lo sé. ¿Quieres seguir grabando? O... Ok, sí, unos minutos más. Si quieres apagar la cámara, ¿todo bien? No, no te preocupes. Ok. Bien, ¿alguna pregunta? Thank you, Kev. Bye, bye. Bien, de lo que quedamos presentes, ¿alguien quiere contar algo? Javier, tu impresión, Mica, tu impresión. No, a mí me pareció que estuvo muy interesante. La propuesta, obviamente, nosotras estamos como un paso atrás, bastante grande, pero por una cuestión, bueno, primero, esto es un punto de vista. Primero, por esta cuestión que decíamos del espacio que ocupa el rugby en nuestro entramado social, como práctica deportiva pensada quizá para las minorías, o que se instituyó así, no sé si fue pensada para las minorías. En Argentina se instituyó de esa manera, y después también por una cuestión de fondos para poder realizar investigación. Digamos, acá se plantean un montón de líneas, incluso Sergio acaba de mencionar una línea vinculada a la formación a la iniciación, la formación de las niñas en el mundo del rugby. Digamos, acá eso no se puede ni pensar. Primero que ya tenemos una dificultad muy grande con la inserción de la mujer a la práctica por un montón de cuestiones que tienen que ver con imaginarios sociales, con cuestiones culturales, que nos dicen que la mujer no es para el rugby, pese a que hay muchas que lo practican, sigue siendo un espacio de mucha resistencia. Y por el otro, bueno, también, digamos, pensar como los grupos que existen igual responden a minorías, también es muy difícil pensar una línea de investigación que estudie eso, digamos. Nada, me pareció que está buenísimo, pero obviamente cuentan con un montón de cosas a favor, sobre todo por el desarrollo que hay en las universidades donde ellos trabajan, por el interés que hay también. Por eso mi pregunta iba abocada a esto, ¿cómo es el diálogo entre la academia y los equipos de rugby o los jugadores de rugby? Y en esto que hablamos siempre, Juan, nosotros de a quién le escribe la academia, ¿no? A quién le escribimos, entre comillas, cuando decimos, bueno, ¿para qué estamos conociendo esto? Es un interés propio del investigador o la investigadora, una motivación personal, responde a una necesidad, estamos escuchando lo que nos están pidiendo, o simplemente estamos yendo a llevar un conocimiento como si nosotros fuéramos superiores, a decir, bueno, acá te traigo digerido esto para que vos lo hagas. Pero bueno, creo que estuvo interesante, por ahí la opinión de algunas de las personas que escucharon, a ver qué nos pueden contar, qué les pareció la charla de hoy. Antes de Javier, que es integrante del grupo, tenemos a Brigitte. No está tu cámara prendida, pero escuchamos tu aporte. Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lamento haber llegado tarde. Tuve una dificultad al salir de la universidad. Yo soy colombiana, pero viví algunos años en Argentina. De hecho, jugué rugby en Argentina, el primer torneo de la urba que se hizo femenino. Llevo vinculada al rugby 20 años aproximadamente. Vengo de la línea de las ciencias sociales y estoy con una línea de investigación en mujer y deporte. Y en este momento ya empezamos a trabajar el tema de rugby femenino, específicamente con dos investigaciones, una relacionada con las diferentes concepciones del dolor en hombres y mujeres, la experiencia de hombres y mujeres frente al dolor, principalmente todo el tema de las lesiones. Y la otra investigación en la que estamos, la estamos orientando hacia la mujer y el tema del ciclo menstrual. Escucharlos para mí ha sido bastante interesante, lo poco que pude escuchar, porque justamente esto no es algo que haga parte generalmente de grupos de investigación. De hecho, estamos iniciando con estos temas y me gustaría saber cómo me podría vincular un poco a las discusiones que están planteando ustedes en este tipo de temas. Sí, yo pues conozco un poco el torneo de rugby femenino, pues lo jugué como por 2, 3 años mientras estuve estudiando. Ya no juego más, pero sigo vinculada a algunas otras cuestiones del rugby acá en Colombia. Y bueno, me gustaría un poco escuchar qué podríamos hacer en conjunto. Brigitte, primero muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acompañándonos a la distancia. Yo le voy a darle el paso de palabra a Sergio para poder ir terminando y luego Javier también para ahí sí ya finalizar. Te voy a dejar el email nuestro, el email institucional para poder conectarnos e invitarte a nuestras reuniones. Nosotros estamos haciendo una reunión semanal y a partir de ahí, además de conocernos, estamos también abriendo líneas de investigación. Perdón, me voy a corregir. Estamos incorporando distintas líneas, pero no trabajándolas todas, porque muchas veces la investigación no deja trabajar todas. Entonces, sí creemos que el rugby, y acá estamos nosotros poniéndonos un poco como punta de lanza, a que se hable mucho del rugby. El rugby es un mundo gigante, y en Hispanoamérica, como mostramos, es un mundo gigante. Entonces, si te sirve nuestro pequeño espacio para abrir otro pequeño espacio dentro del rugby, bienvenido. Pero probablemente después lleguemos a un lugar donde cada expertise, donde cada trabajo específico nosotros no podamos acompañar, pero sí estamos en esta línea que se compartió con los amigos de Inglaterra, en algo que también decía Mika y lo quería retomar. Algo muy importante es que están abiertos, tanto que como Ben, como Sergio, están abiertos a escuchar, a compartir. Muchas veces el conocimiento, que parecería que el investigador es una sola persona encerrada, nosotros pensamos al revés, pensamos que es una red en la cual nos podemos ayudar y todos podemos seguir aprendiendo de todos. Así que gracias, Brigitte, por tu consulta. Te voy a dejar el email ahí mientras vamos cerrando y por supuesto ponte en contacto con nosotros, así podemos dialogar y compartir estudios y líneas de investigación. Sergio. Sí, gracias, Juan. No, era solo un apunte a raíz de lo que decía Mika de la diferencia entre la situación en Argentina o Hispanoamérica en comparación con Inglaterra. Y por supuesto es verdad. Sobre todo a nivel de deporte femenino, aquí en los últimos 10 años ha habido un cambio bastante importante en el apoyo que hay, y no solo al deporte femenino, sino a la investigación dentro del deporte femenino. Pero lo único que quería deciros es que
que hace 10 años no era así. Entonces era que confiéis en que hay que hacer ruido y hay que demostrar lo que sea es posible para que al final las autoridades decidan apoyar este tipo de investigaciones y el deporte femenino. Entonces, bueno, pues daros la enhorabuena por lo que estáis haciendo, porque sé que no es fácil, como dicen aquí en Inglaterra, darse contra la pared, pero bueno, hasta que la pared no caiga hay que seguir dándose contra la pared. Así que nada, daros un poco de esperanza. Aquí estábamos igual hace 10 o 15 años. Bien, Sergio, muchas gracias. Javier, para ir cerrando. Bueno, en principio agradecer, ¿sí?, el espacio que se generó, agradecerte a vos, Sergio, un gusto conocerte acá a la distancia, por la gran tarea que también que has hecho en la traducción. Y como reflexión final, para no quitar mucho más tiempo, me parece importante la generación de este tipo de espacios. Yo dentro del grupo trato de aportar desde el enfoque de la psicología del deporte, particularmente mi línea de investigación ha estado vinculada a lo que es el desarrollo del bienestar y la salud del jugador de rugby, además de lo que tiene que ver con la mejora de rendimiento, pero creo que se le ha quitado o no se ha atendido lo suficiente todo lo que es el desarrollo del bienestar, ¿no? Y cuántas veces decimos que el deporte aporta beneficios para la salud de las personas, pero en realidad eso es posible si existen personas que están lo suficientemente cualificadas para generar eso en un ambiente de desarrollo también saludable. Parece que este tipo de intercambios favorecen a mejorar el conocimiento acerca de cómo mejorar, valga la redundancia, las prácticas para que todo esto que decimos que hace el deporte realmente sea posible. Y creo que un poco las resistencias a incorporar nuevos saberes tiene que ver con el desconocimiento, por ende, juntarnos para promover prácticas basadas en evidencia me parece que es un gran avance, así que bueno, agradecer a todos los que están aquí presentes. Bien, bueno, Javi, gracias. Dejamos ahí el email una vez más, y no por eso menor. Sergio ha sido un gran impulsor también de esto, una gran ayuda del otro lado del océano, como decimos aquí a veces. El asado, por supuesto, que ya se está preparando. Y les dejo un saludo grande, esperando también próximas invitaciones, y cuando empecemos a escribir y a seguir formalizando estas vías académicas, bienvenidos. Y si no, como también decimos, seguramente nos encontremos cerca de una cancha de rugby. Te mando un abrazo grande, Sergio. Gracias a todos los presentes, gracias a todas las presentes y a los integrantes del grupo. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias a todos. Un abrazo.